¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Muy bien, gente, saludotes. Muy bien, señores, esperamos que se encuentren de lo mejor. No olviden suscribirse, darle like, compartir nuestro video, dejarnos sus opiniones y recomendaciones. Y bueno, Adán, me dijiste que vamos a ver a una banda de Nueva Zelanda. Así es, de Waipu, Nueva Zelanda. Así es, creo. Es una recomendación. Exactamente, una recomendación, señores. Se llama Alien Weaponry. Ajá. Alien Weaponry, que según esto tocan thrash metal. Excelente. Y lo característico de ellos es que, pues, sus letras y su lengua es en maori. Ah, perfecto. Que es como nativo. De acuerdo a lo que tengo aquí sí es, permíteme, es la lengua de los indígenas polinesios de Nueva Zelanda. Perfecto, señores, muy interesante. Ahí tienes la letra, ¿no? Sí tuvimos la suerte de encontrarla porque luego nos cuesta trabajo, señores. Que está relacionado con las jacas, que no sé si alguna vez has visto que salen los jugadores de rugby haciendo como baile, cantos, ¿no? Y movimientos. Con que su principal es como un pisotón, ¿no? Exactamente, la energía, entonces tiene que ver con eso también. Ah, muy bien, vamos a ver qué tal, señores. Y echamos una platicadita, ahí tenemos la letra. La canción se llama Kai Tangata. Kai Tangata, ¿eso qué significa? ¿No encontraste? Ese sí no lo encontré. Ahí si ustedes saben, ya saben que nos escriben, señores, y se los agradecemos mucho. Vámonos. Alien Weaponry. Video oficial. Así es. Ok. Sangre, ¿no? Al parecer sangre. Vamos a ver unos nativos tocando el caracol. Aquí en México también nuestros nativos tocan mucho el caracol, ¿no? Bueno, todavía a la fecha, señores. Mira. Y tiene algo de similitud con las culturas antiguas de aquí de México. Thrash metal, me dijiste, Adán. Escucha bien, señores. El bajo se escucha rudo. Sí. Tiene gordito, ese cuerpo, ¿no? Tiene cuerpo, sí. Como que llegaron, ¿no, Adán? A invadir. Ok. Sí, parece como una invasión, ¿no? Así es. De hecho, en la letra dice, ¿no? Que están buscando muchas cabezas y muchos esclavos. Eso me suena mucho a New Metal, Adán. Los cuerpos tatuados de los guerreros. Estos son los augurios de la guerra. Tal cual, señores, aquí también nuestros ancestros, ser así, ¿no, Adán? Los guerreros, todos tatuados, o al parecer. Muy bien que canten en su lengua, está muy padre eso. Muy bien. Otro corito. Muy al estilo del New Metal, señores.
La letra está describiendo cómo era su apariencia, ¿no? Está muy bien. Eso me gusta mucho, que enaltezcan a sus ancestros, ¿no, Adán? Al parecer ahí va la batalla. Te digo que parece como una jaca. Sí, son como las jacas, ¿no? Y no, sí, realmente sí es eso, ¿no, Adán? Nada más que aquí representado por sus ancestros, sus nativos. Y como que es un brujo, ¿no, Adán? ¿Cómo se les dice a estos personajes? ¿Saben que predicen como lo que va a pasar? ¿Los oráculos? Como un oráculo. No sé si él es el que nombran aquí en la letra, que se llama Tumatahuenga. Puede ser. Lo nombran mucho en la letra. Y tal vez él sea una deidad, ¿no, Adán? Muy bien. Como que eso es, no sé cómo decirlo, como un tanto cobarde, ¿no? Porque están utilizando escopetas para atacar al otro bando, ¿no? Pero bueno, no sé a qué se deba, señores. Y es que al otro bando yo no veo que tenga armas, ¿no, Adán? De ese tipo. Sí, parece ser que son a los que llegan a invadir. Así es. Y pues lógico, con armas de fuego pues es muchísimo más fácil derrotar a una tribu que solo tiene armas hechas por ellos mismos, ¿no? Pero bueno, no sé a qué se deba, señor. Ahí está, sí, ya la sangre derramada. Y es que al principio dice que es algo que no se debe de repetir, nada, como lo que pasó. Entonces me queda la duda de por qué, no sé si sean los que llegan a invadir, llevan armas de fuego, como rifles, escopetas, no sé realmente qué sea. Entonces ya ahí queda mi duda, Dan. No sé tú cómo lo hayas. Al principio en la descripción ves que decía algo. De lo que alcancé a entender, hablaba de una persona que fue a Inglaterra. Así es. Y que después de que él regresó de allá, ya nada fue lo mismo. Así es. Entonces no sé si se refiere a que la persona que fue a Inglaterra trajo las armas de fuego para conquistar a los nativos, ¿no? Puede ser, pero al final pues son como de una misma raza, ¿no? Por así decirlo, en el cual se tendría que haber empezado la batalla de la misma manera, pero por lo que vimos en el video no, tenían una ventaja enorme al llevar armas de fuego. Pero repito, si ustedes saben, si nuestros amigos que nos ven, ¿de dónde es que saben? De Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda, pues deben de conocer mejor la historia y ilumínenos, déjenos ahí realmente por qué pasó esto, porque nosotros no lo conocemos. Entonces me queda esa duda. Es un gran favor, se los vamos a agradecer mucho. Y pues la música me gusta. A mí me fascina que canten en lenguas nativas o
o ancestrales. Eso a mí la verdad es maravilloso, como también se me hace maravilloso que aquí en México muchas bandas utilicen también sus lenguas ancestrales, ¿no, Adán? Está bastante bien, la música está muy entretenida también, sí tiene ahí sus toques decías de nu metal, ¿no? Sobre todo en los coros. En los coros bastante. No es que sea desagradable, ¿no? Se escucha bien, de hecho hasta los cortes de cambio de ritmo en esas partes también suenan mucho a nu metal. Así es. Pero lo integran bien con lo otro que suena a thrash metal. Así es, señores. Suena bastante bien. Además hacen ahí como a la mitad un corte más como con pura batería. Y se escucha bastante bien. Está muy bien la canción. La letra pues refleja eso como una batalla, ¿no? Estuve poniendo mucha atención a la batalla, pero creo que también son 3, ¿no, Adán? Son 3 personas las que tocan, no puse mucha atención en eso. Sí, son 3 nada más. Pero sí son 3 integrantes y para lo que escuchamos, la verdad se oye muy bien, se oye bastante lleno. La batería y el bajo van sosteniendo muy muy bien a la guitarra y eso es esencial en una banda, en un power trio como se les dice, porque si no la voz y la guitarra pueden derrumbarse. Sí. Aquí no pasa eso, señores, aquí la base es como un buen pilar, eso a mí me agrada, que nunca dejen caer a la voz y a la guitarra va haciendo su trabajo y pues no hay como que solos exuberantes, ¿no, Adán? No. Es tranquilo pero preciso, Adán, agudo, sin encimarse de los demás. Sí, a veces una canción no debe de ser tan técnica, ¿no? Sino que todo vaya bien acomodado en su lugar. Me gustó que el bajo sí... Creo que es parte de que se suene llena la canción, que sí tiene cuerpo el bajo. Así es, hay veces que escuchamos bajos que se escuchan pues como que nomás la cuerda, sí, pero no se escucha que tenga esa resonancia. Sí, que aquí sí se escucha. Que se escuche gordito, ¿no? Aquí sí se escucha y hacen una muy buena base, como decías, el baterista y el bajista. Y la voz también me agradó, el coro está pegajoso. Sí, el coro es pegajoso. Sí, se le queda a uno en la cabeza. Y algo chistoso que a mí se me hace es que buscando información de Alien Weaponry, son muy criticados porque como ellos son blancos, sí, dicen que cómo pueden cantar así, ¿no? Era algo que yo iba a tocar, de que es un tanto irónico, ¿no? De cómo a veces unos piensan que el color te puede... hacer de otra forma, ¿no? Por la apariencia, muchas personas creen que no debes de ser así, pero aquí está el gran ejemplo, ¿no? De que como pues el cantante pues al parecer es rubio natural, las otras 2 personas igual son de tez blanca, pero aquí lo padre es eso, que no importa el color, Adán, ellos están retomando sus culturas ancestrales. No sé si los critiquen nada más si nada más lo critican por el color, Adán, pues... De acuerdo a lo que leía, sí es así. Sí es por eso. Pero da a conocer la ignorancia de quienes los critican. Así porque es. Ellos tienen ascendencia maori y cantan así pues porque están orgullosos de sus raíces. No lo hacen a manera de burla. Y eso es padrísimo, eso es muy bueno, porque no creo que sea fácil aprender una lengua nativa o una lengua ancestral. Por lo menos aquí en México hay muchísimas, señores, y la verdad... hasta ahorita como que se está enalteciendo todo eso, pero antes era una manera despectiva de verte, ¿no? Así, ay, mira cómo hablan esos, ¿no? Hablar una lengua nativa es o dialecto, ¿no? O un dialecto aquí es como un signo de ignorancia, ¿no? Así es, cuando eso es terrible. Todo lo contrario. Así, es señores. Mucho más conocimiento de sus raíces, de la cultura, y desafortunadamente... Pues se pensaba que era ignorancia, ¿no? No, y todavía más desafortunado pensar que solo aquí en México pasa eso, pero no, pasa en todo el mundo. Así es. Y aquí está un claro ejemplo de que las apariencias engañan, señores. Qué bueno, felicidades por estos jóvenes señores que enaltecen su cultura, sus tradiciones, sus lenguas, sus ancestros. Excelente, Adán, me pareció fascinante, muy bien. Vamos a escuchar más acerca de ello, o sea, leer más. Si ustedes saben más datos, más cosas, escríbanos, se lo agradecemos muchísimo. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Adán? Nada más. Vámonos, señores, cuídense mucho, les mandamos un abrazo, suscríbanse al canal, denle like, compartan nuestro video, recomendaciones. Ahí la vemos, señores, cuídense mucho. Vámonos. Vámonos.